habla de una especie de experimento. Les pongo en contexto. Durante la pandemia corrió como la pólvora la idea conspiranoica, hay que decirlo, de que las autoridades querían controlar a la ciudadanía mediante la implantación de chips en el cerebro, el vehículo, las vacunas. Eso es lo que decían algunas personas. Uno de los principales detractores de esas vacunas fue el magnate Elon Musk, que ahora anuncia que ha logrado implantar un microchip en el cerebro de un hombre. Vamos a hablar de todo ello, de las consecuencias que puede tener, sobre todo cómo se ha desarrollado este experimento, con alguien que sabe mucho de cerebros, Raquel Marín, neurocientífica. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Bueno, ¿estás sorprendida por ese anuncio que hacía Elon Musk a través de su cuenta de el hasta ahora Twitter? Bueno, pues verás, lo que anuncia es algo que ya otras empresas han hecho. Es decir, vamos a ver, descortiquemos. Evidentemente es una persona que se dedica mucho al marketing, entonces ha hecho un marketing de algo que realmente es espectacular, y ahora hablamos un poquito de ello, pero que ya se viene haciendo como técnica de desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es, por ejemplo, en personas con Parkinson, con depresión, con personas que han perdido el oído, la vista o que tienen problemas de movilidad por una lesión, por ejemplo, en la médula espinal, puedan recuperar la comunicación que tenían sus neuronas para hacerles moverse, para hacerles hablar o para hacerles coordinar el movimiento. Entonces, es una técnica que ya hace años se viene haciendo. ¿De qué manera? Se estimulan las neuronas que tienen que producir una sustancia química para, por decirlo así, hablar, en el caso del Parkinson, con el músculo y ayudarle a coordinar los movimientos. Entonces, por ejemplo, se hace un implante aquí en la clavícula, un pequeño dispositivo que te ayuda dentro del cerebro a regular la producción de sustancias químicas para que tú puedas controlar mejor la marcha. En el caso de la depresión, por ejemplo, pues es lo mismo, pero otra sustancia química distinta que te ayuda a regular eso que tienes, que te está faltando, como es la serotonina. Y también en el caso de la movilidad, pero ahí la cosa es más compleja y es donde quiere ir Elon Musk y toda la polémica alrededor. ¿Por qué? A él le dieron permiso para generar una serie de implantes que lo que hacen es estimular en las neuronas. Por ejemplo, imagínate una persona que no puede caminar, ¿vale? Porque tiene una lesión medular. Entonces, las neuronas están ahí y le dan la conciencia de que quiero mover las piernas. ¿Qué pasa? Que las piernas no reciben el mensaje de las neuronas, ¿verdad? Entonces, lo que hacen estos dispositivos es entender, por una parte, qué está diciendo esa persona de quiero mover las piernas solo con la mente, ¿no? Porque sus neuronas se activan pensando solo en la voluntad de querer mover las piernas. Y después, entonces, interpretan ese mensaje y estimulan para que se genere la comunicación de mueve las piernas, ¿no? Entonces, pues la persona puede, con mucho ejercicio y mucho entrenamiento, empezar a mover las piernas, ¿no? Algo parecido se podría hacer, pues, en el caso de Elon Musk, que lo que quiere es precisamente, le dieron permiso para temas de Parkinson o temas de algunos tipos de enfermedades, también, por ejemplo, recuperar la vista en personas ciegas, ¿no? Lo mismo, tengo las neuronas, ya no me acuerdo cómo era para procesar la visión, los ojos no están dañados, pero mis neuronas no pueden comunicar con el ojo, entonces puedo de nuevo estimular ese comportamiento de cómo se comportan las neuronas cuando están viendo la acera o cuando están viendo un sillón para que yo me pueda sentar. Es complicado de entender, pero yo creo que se va entendiendo, ¿no? Bien, entonces Elon Musk lo que quiere es no solamente que el cerebro hable con el dispositivo, ¿no? Porque tú lo que tienes es el cerebro que dice quiero mover las piernas, el dispositivo interpreta quiero mover las piernas y le dice a las piernas muévete, por decirlo así, ¿no? Pero lo que quiere también es meter información que la persona no ha dicho en su voluntad, es decir, mueve las piernas sin que yo haya tenido la voluntad de moverlas, y ahí es donde se genera, evidentemente... Estaría, digamos, una máquina manejando al ser humano. Exactamente, ya no es la interfaz cerebro máquina, sino que quiere también máquina-cerebro. Y eso, imagínate lo que abre. Abre un mundo de poder manipular completamente cualquier tipo de voluntad, ¿no? Y no solamente eso, sino todo lo que implica también que se pueda hackear, claro, que se pueda, ¿no?, modificar, que entre la inteligencia artificial y te haga ser lo que no es, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se genera una enorme polémica, entre otras cosas, porque no hay una normativa mundial de neuroética que nos permita de alguna manera mantener esa libertad de libre albedrío, de pensamiento, de voluntad propia, etc. Ahora bien, como sistema es muy revolucionario, ¿no? Y luego, por otra parte, lo que ha introducido también su empresa es, porque claro, tú imagínate lo que estamos hablando, una neurona es una cosa muy chiquitita y le metes hasta 1024 electrodos para comunicar con ella. Entonces eso implica, imagínate, hemorragias en el cerebro. Claro, que esa es la parte que te iba a preguntar yo, porque muchos neurólogos, expertos, profesionales médicos del cerebro han dicho, es que esto no va a ser inocuo.
No. para la persona a la que se le implanta. Correcto. Aparte de que, por lo que estuve leyendo, hay que abrir el cerebro para implantar ese microchip. Claro, las neuronas tienes que abrir el cráneo, pasar las meninges, ¿no? Llegar a la zona, además la zona precisa, porque hay que entender también una cosa, cada cerebro es único. No tenemos el mismo cerebro, ni tú ni yo, ni tú si tuvieras una hermana gemela, es decir, cada cerebro es único, es decir, cada uno tenemos nuestro mapa de ruta de carreteras específico que hay que conocer en detalle, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que estás haciendo es metiéndote dentro de las neuronas para que funcione algo en el cual tienes que conectar con la neurona, luego con el dispositivo y luego volver a conectar con la neurona. Eso, entre otras cosas, puede provocar un derrame cerebral. Claro. Lo que ha hecho también Neuralink en ese sentido es hacer esa cirugía con un robot, ¿vale? Entonces es una neurocirugía, pero ya muy precisa, porque el robot llega, por ejemplo, a abrir, imagínate, 24 milímetros, lo chiquitito que es, y a través de esos 24 milímetros con precisión, llegar a las neuronas que quieres intervenir, que quieres modular o manipular, ¿no? Que ahí es donde la técnica pues, genera evidentemente un mayor avance, ¿no? La parte de la microcirugía, pero es obvio que eso no es tan evidente, de decir, bueno, ya mañana por la mañana yo estoy moviendo las piernas y hago lo que quiero, no para nada, ¿no? Es poca la información de la que disponemos todavía en relación a este anuncio que hace Elon Musk. Te pregunto ahora un poco por tu sensación, porque claro, son, entiendo, experimentos que se llevan a cabo bajo estrictos controles, o al menos teóricamente así debería ser. Ellos estuvieron esperando varios años a que la Agencia del Medicamento de Estados Unidos les diera el permiso. ¿Habría sido quizás diferente en España? ¿Nos podríamos imaginar un escenario así en Europa, en España, que dieran permiso a una empresa para hacer algo así? La verdad es que en ese sentido es bastante más complicado. De hecho, fíjate que en general uno de los problemas que tenemos a la hora de imponer leyes universales de neuroética es precisamente la amplia red de comunicación. Es decir, si tú, por ejemplo, como europeos, generamos unas legislaciones que impiden intervenir el cerebro humano, intervenir la voluntad, porque ya intervenimos la voluntad, las emociones, los gustos, las pasiones, los proyectos, todo, podemos intervenir todo si nos ponemos así, ¿verdad? Entonces, imagínate que hacemos una ley europea en ese sentido y luego llega, por decirlo así, Estados Unidos o China y dice, a nosotros eso no nos incumbe. Con lo cual, ¿qué hacen las empresas? Se van a China y venden desde allí la tecnología, ¿no? Es decir, lo que nos falta realmente es un consenso mundial. Chile ya en su Parlamento llevó hace unos años las leyes de neuroética que se aprobaron en su Parlamento, pero ya me vas a decir a mí un pequeño reducto. Claro, ni siquiera Latinoamérica tiene un consenso, ¿no? Y ahí es donde seguramente se nos está yendo un poco la mano, ¿no? Es decir, a la hora de poder generar políticas que no vayan más allá de lo que somos y de lo que como seres humanos hemos conseguido, nuestra libertad de pensamiento, tantos años, guerras, luchas, sangre por conseguir una libertad de pensamiento y ahora nos lo autoinfligimos por sistemas que ni siquiera llegamos a controlar, ¿no? Bueno, habrá quien haya visto también un filón en lo que se refiere a cómo dominamos nosotros los aparatos que tenemos alrededor, la utilización del teléfono móvil, de los ordenadores, en nuestro día a día. Imagínate que yo ahora, por lo que fuera, imagínate que tengo un pánico a tener en el futuro Alzheimer. Bueno, no es que tenga ese pánico, pero imagínate que tuviera esa sensación porque en mi familia ha habido casos de Alzheimer, etcétera, en el pasado, entonces tengo ese miedo. Entonces yo podría perfectamente, si yo fuera supermillonaria, proponer a una de estas empresas, mire, almacene mi memoria, ¿vale? Todo lo que soy, todo lo que siento, lo que pienso, lo que me gusta, dónde vivo, a quién quiero, cuáles son mis gustos, qué como, etcétera. Almacénalo por si acaso en el futuro pierdo esa memoria, poderla volver a implantar. Eso ya de alguna manera es venderme, ¿no? Vender mi vida, vender mi intelecto, mis emociones, mi yo, vender mi yo a algo que se supone va a estar salvaguardado para luego volverlo a implantar. Pues ya de entrada estoy vendiendo lo que soy, ¿no? La verdad que las aplicaciones desde el punto de vista médico son fascinantes, así me lo parecen, pero es verdad que todavía asusta un poco lo que se puede llegar a hacer y que todavía estamos tocando nada más que la punta del iceberg de lo que se puede hacer, ¿no? Porque en este caso estamos hablando ya de algo que supera cualquier tipo de ética, ¿no? Es decir, lo que somos, cómo sentimos, ¿no? Nuestros sentimientos y secretos íntimos y profundos, ¿no? Y ahí evidentemente yo creo que estamos tocando una línea roja que no deberíamos franquear. Esa es mi opinión personal. Pues Raquel, gracias por haberlo compartido con nosotros una mañana más. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias a ti.
Invierno seco y cálido el que estamos viviendo este año, ya se habrán dado cuenta evidentemente, y esa ausencia de lluvia afecta